Hola traders, sean todos bienvenidos a SMT, mi nombre es Gianpaolo Tombolini y continuamos con esta serie de ciclos de mercado. En esta clase te voy a hablar acerca de los ciclos de mercado en un dealing range intradiario o en un rango intradiario. Y vamos a ver cómo funciona dentro de una semana, cómo vas a ver escenarios posibles armarse dentro de una o dos semanas. Dándole continuidad entonces a lo que habíamos visto en la clase anterior, quiero mostrarte en el mismo ejemplo, que en base al mismo ejemplo que estábamos hablando acerca de las matrices, de los Market Maker Bible y Sell Model que se estaban formando dentro de esas matrices y cómo pues el algoritmo interbancario funcionaba dentro de ese rango de precios. Básicamente acá te voy a dar una guía basado en lo que son los perfiles semanales, ¿ok? Vamos a suponer, estoy colocando un caso hipotético de que estamos trabajando dentro de una semana de trading. Aquí por cuestiones de espacio obviamente no pude poner los 5 días, pero al menos los 4 días más importantes de negociación: lunes, martes, miércoles y jueves. Supongamos que tuvimos un sesgo direccional bajista desde el lunes, en donde tuvimos una apertura el día lunes, el precio bajó, formó, digamos, la pata o la caída de la tendencia del market maker buy model en la curva de ventas, ¿ok? En toda esta caída el mercado hace este mínimo, consolida un poco, luego entonces abre el día martes un poco consolidado. En Londres sube, hace un máximo que barre los stops de estos máximos de corto plazo que estaban acá. Luego entonces el mercado cae en London durante la sesión de London hasta el final, y de repente entonces vemos que hace el mínimo del día en la sesión de Londres, digamos que un aproximado de las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana aproximadamente, ¿ok? Entonces básicamente lo que se basa acá es que a final del día lunes y entre inicio del día martes vimos un rango de consolidación. Vimos un Londres que hizo un Judas Swing, ¿ok? Donde barre por encima y por debajo acumulación, ¿ok? Toma liquidez por la parte superior y por la parte inferior de esa acumulación, hace el barrido de stops, digamos que llegó a un nivel importante como una capitalización de bloque de orden alcista en mayor temporalidad, o en el reequilibrio de un fair value gap de mayor temporalidad, etcétera, lo que ya yo te he dicho en cuanto a las matrices. Luego que ese nivel se capitaliza, se dispara al alza durante la sesión de Londres, rompe la estructura, y entonces en Nueva York, a eso de las 7, 8 de la mañana, tenemos un pequeño retroceso que capitaliza un nivel importante, firma de precio, se mete en un fair value gap que se creó en toda esta subida, se reequilibran los precios y bueno, te da la oportunidad de poder incorporarte en una compra durante la sesión de Nueva York. Entonces quiere decir que este perfil intradiario fue un perfil completamente alcista. O sea, desde la sesión de Londres tuvo continuación, tuvo un movimiento hacia el alza, y la sesión de Nueva York también fue una continuación alcista hasta alcanzar un punto máximo de liquidez de una matriz premium. Recuerda, máximo, mínimo, todo lo que está por encima del 50% son matrices premium, como lo dijimos en la clase anterior y como lo mencionamos en la clase de matrices de la serie de 3 clases, ok, del 2022. Ahora, luego de tener este movimiento alcista, yo quiero que te enfoques en todas las líneas negras. Obvia un poco estas líneas un poco más claras. Ok, vamos a enfocarnos en esta construcción de un Market Maker Sell Model y posteriormente en un Market Maker Buy Model. Esto es un rango, ya sabemos, una semana de consolidación, una semana bastante difícil de operar cuando son semanas así. Por lo general te vas a encontrar con una semana de nómina no agrícola, el viernes de nómina no agrícola, entonces toda esa semana va a estar así como acumulada, como fea. O digamos que también tenemos anuncios de la FOMC de tasas de interés el día miércoles o jueves, que pudiera ser un día de reversal o seek and destroy. Entonces tenemos una semana acumulada. Esto te estoy poniendo este caso en particular. Entonces el día martes yo voy a posicionarme y voy a decir, ok, el martes se está formando el mínimo posiblemente la semana, porque yo desconozco qué es lo que está pasando el día miércoles, el día jueves, el día viernes, que no ha sucedido. Entonces vamos a ver qué está sucediendo. Entonces bueno, una semana consolidada. Hasta ahora la información que tengo que me generó el mínimo, el mercado está subiendo, llega a un punto máximo donde capitaliza y vuelve a bajar.
¿ok? Cuando se está formando esto, ya a mí me da la pista, ok, tengo que estar prevenido, porque si el sesgo direccional es alcista en el high time frame y esto pudiera ir más allá a expandir, como lo había mencionado en la clase anterior, buscando un punto medio de equilibrio en todo el rango de la consolidación, esto va posiblemente a barrer stops del martes o los mínimos creados cuando salga la noticia, entonces después se va a disparar al alza. Entonces tengo que estar prevenido a que el jueves, si es una semana totalmente consolidada, puede ser que el jueves sea un jueves de Seek and Destroy. Seek and Destroy es buscar y destruir, es decir, toda la liquidez que está por encima y por debajo la va a buscar y se van a completar ciclos. Entonces, fíjate que el precio el día jueves baja construyendo este Market Maker Sell Model, termina de expandir, hacerle el último movimiento de expansivo hasta tomar los mínimos y luego entonces se retrae y empieza a construir una curva de compras, un modelo de compras y básicamente esta vela diaria se va a construir como un Seek and Destroy que ha barrido mínimos del miércoles y también va a barrer máximos del miércoles porque se va a convertir en un reversal porque estamos en la construcción de un Market Maker Buy Model. Entonces ahí es donde todas las piezas empiezan a engranar. Entonces, si tienes una semana de consolidación, esto ya lo he mencionado anteriormente en los perfiles de mercado, ve a una de las clases donde hablo acerca de perfiles, ¿ok? Y te vas a dar cuenta de que esto ya lo he mencionado en casos hipotéticos que pueden ocurrir. Lo he hecho en ensayos para exponerte casos que puedan ocurrir en tu día a día. Entonces, básicamente voy a empezar a engranar las cosas y voy a empezar a afinar mi ojo, en donde en las clases anteriores te expliqué acerca de las expansiones. Entonces tenemos una acumulación en la sesión de Londres, ¿okay? En la Kilson de Londres, sabemos los TAP, trade de alta probabilidad que se dan en un horario específico, en la Kilson o en la sesión de Londres. Entonces básicamente tienes una expansión después de un barrido de mínimos, un barrido, el precio expande. Entonces tenemos, después de una consolidación, se crea una SMT y expande. Luego, ¿qué puede venir de la expansión? En Nueva York, tipo entre 6, 7 u 8 de la mañana, un retroceso o una acumulación. No voy a tocar esto todavía, estoy hablándote de las expansiones. Ok, el precio expandió en Londres. Aquí tuvimos un Judas Swing en la sesión de Londres, ok, básicamente hizo el alto y la sesión de Londres empezó a caer. Entonces durante la sesión de Londres y prácticamente el launch entre la sesión de Londres y la sesión de Nueva York, se completó la caída, se completó el shift. Lo importante es que identifiques, ok, ¿qué estás operando? Soy operador de Londres, bueno, ya barrió los mínimos, capitalizó un bloque de orden alcista. Imagínate que aquí en el pasado esto no llegó aquí de casualidad, sino que llegó a un fair value gap daily o weekly o un rejection block o un bloque de orden alcista o algún punto de liquidez discount de una matriz anterior donde el precio se capitaliza y dice, bueno, eso si lo respeta tiene que respetar allí, eso ahora tiene que empezar a subir, se tiene que construir un buy model. Entonces fíjate que acá capitaliza, se crea el mínimo y el precio ahora empieza una expansión alcista. Dentro de esta sesión, en 5 minutos, tú vas a empezar a buscar oportunidades de comprar. Obviamente tú no te quieres llevar todo el swing, a menos de que, bueno, ok, tomaste el mínimo y también operas la sesión de Nueva York y estás atento a esperar que se reequilibre este FBG que se creó aquí o un bloque, etcétera, que el precio llegue al menos aquí. A ti te va a importar es operar este pedazo como un trader intradiario. Entonces de aquí a aquí te garantizo que mínimo van a haber 30 pips, ok, 20, 25, 30 pips, y con eso puedes construir tu carrera. Lo que pasa es que hay gente que quiere operar en todo momento y a toda hora y quiere entrar aquí y salir en el infinito y más allá y llevarse 100 pips, y eso no lo vas a conseguir todos los días. Tienes que, si vas a operar dentro de esta sesión, tienes que agarrar tus pips en un basamento o en una narrativa de lo que te estoy explicando. Ahora, si eres operador de Nueva York, bueno, agarra esta otra expansión, ok, pero tienes que operar con un objetivo claro. Aquí, por ejemplo, esto también en la sesión de Londres, toma los mínimos, barre y empieza un proceso alcista. Durante la sesión de Nueva York también fue completamente alcista y te permitió tener un perfil alcista. Entonces todo va engranando. Día jueves, Seek and Destroy, construcción de un Market Maker Buy Model. Si no operaste la sesión de Londres porque fue el barrido, pero te despertaste en Nueva York y el precio se está apoyando en una firma de precio en el equilibrio del 50%, estás en el equilibrio de una consolidación macro, y te acuerdas que te expliqué en los 4 elementos que cuando estás en una consolidación viene la expansión y tienes que buscar todos esos puntos claves de un equilibrio para expandir. Entonces viste como todo se va alineando.
soportes y resistencia, market maker buy model, estás en la curva de compras, ya se tomaron el buy side, el sell side liquidity o estos sell stops, se está construyendo ahora el buy model, tienes un rompimiento de estructura en una menor temporalidad, vienes de un London alcista y te da la probabilidad de que va a continuar alcista en Nueva York también dentro de este perfil hasta alcanzar al menos los máximos. Si operaste aquí, tus objetivos van a estar en la toma de estos máximos, tomas un parcial. Y si esto tiene que seguir expandiendo, entonces el viernes va a explotarse al alza y dejas esa otra mitad. Si tienes un lote, dos lotes, quitas uno, dejas uno, el 50%, etcétera. O sea, tú vas a buscar tu estrategia de cómo vas a gestionar el trade, pero mi idea comercial se basa en esto. Ahora, en la sesión de Nueva York, mira, tenemos una continuación, ¿ok? De la sesión de Nueva York. Aquí tenemos una continuación. ¿Qué pasa en la sesión de Nueva York, por ejemplo, en este miércoles? Sabiendo de que básicamente tenías una acumulación, un Londres capitalizó un rejection block aquí y hubo un shift de mercado, el precio cayó, ponte que no agarraste la sesión del 9, pero te despertaste a las 7 de la mañana. El mercado empieza con un retroceso, acuérdate, retracement. Después de un reversal viene una expansión y luego puede venir una consolidación, como te lo expliqué en la clase de los 4 elementos, o puede haber un retracement. Eso es un OTE, un Optimal Trade Entry. Fibonacci entre este máximo y mínimo, te aseguro que esto es un 61.8, un 75%. Más o menos llegó al rango medio de la acumulación. Seguro por aquí había un Fair Value Gap. Toda esta caída representa varias velas bajistas que si lo transpones en el futuro, todo eso es un order block invalidado o lo que algunas personas le llaman quiebre, order block de quiebre, o realmente es un breaker en la teoría de ACT porque tomó stop hunt, tomó dos máximos y luego entonces quiebra la baja. Eso es un breaker, un interruptor, y el precio entonces se queda ahí. Tu stop loss está aquí arriba, entras y entonces te lleva toda la expansión del lote en Nueva York. Te garantizo de que si te vas a una temporalidad de 5 minutos vas a encontrar que va a haber una cajita aquí pequeña, fractálica, de un sell model. Cajita, cajita aquí. Ok, vamos a hacerte la simulación. Aquí te vas a encontrar con un sell model, una cajita en 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto vas a ver un sell model aquí. Aquí se formó el Smart Money Reversal, ok, y aquí vas a tener la formación de tu sell model. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente aquí vas a tener una matriz porque entre este mínimo y este máximo, que es el displacement, el 50% está aquí, y tú sabes que esto es premium de la matriz y esto es discount. El Smart Money Reversal se está creando aquí gracias a un Fair Value Gap que estaba más o menos por aquí. Ok, entonces allí ya se crea la posibilidad de vender de aquí. Si no quieres vender en el Smart Money Reversal porque te dio miedo, entonces entras en una venta de bajo riesgo en la cajita azul, ok, de un modelo de venta más o menos por aquí, luego de la luego de la reacción o la limpia reacción en ese nivel. Ok, hablemos de la sesión asiática. Fíjate, aquí en la sesión asiática tenemos este cuadrito, empieza el día, ok, tenemos la sesión de Asia. Fíjate que prácticamente coincide con acumulaciones. En este caso tenemos una, porque te va a pasar, hay días en donde un Asia es completamente una expansión fuerte, ¿ok? O va pasando por la expansión. Entonces, no te limites a saber de que siempre el rango asiático va a ser acumulado, así sea para el euro dólar o pares que no se muevan en Asia. A veces te va a sorprender y vas a decir, ¿por qué el euro dólar que no se mueve en Asia? ¿Por qué se está moviendo tanto? Mira, ha subido o ha bajado 80 pip. Qué raro, eso es si él normalmente se mueve 80 pip cuando mucho durante todo un día, porque solo en un día se está moviendo 50, 60, 70, 80 pip en el rango asiático, ¿ok? Cuando pasa eso es porque tú tienes que quitarte la venda de los ojos y basarte en que todo está relacionado con los market makers. Entonces, cuando veas las cosas desde un punto de vista más alejado, ¿ok? Tú tienes que posicionarte y saber en qué fase o en qué caja o en qué parte del market maker, buy model o sell model estás. Porque si estás en una etapa expansiva y justamente estás en el horario asiático, el mercado no tiene por qué manipular ni esperar que suba ni nada, porque va a expandir. O
O sea, ya se hizo el retracement, ahora viene la parte de expansión y obviamente Asia va a ser expansivo porque le toca ser expansivo, porque está pasando por la fase de expansión de un market maker, ¿me entiendes? Lo que pasa es que a veces se alinea de una mejor manera en donde como hay mayor volatilidad, mayor inyección de liquidez, etcétera, durante las Kilson de Londres y Nueva York donde hay más actividad, probablemente con los catalizadores como noticias es donde el precio se va a impulsar. Pero hay veces, muchos alumnos, inclusive mis alumnos de la mentoría y de los cursos me preguntan, Jan, ¿por qué el mercado se fue en Asia? Se me fue directo. O sea, yo estaba esperando lo más abajo y el mercado simplemente se fue. Y yo le digo, la respuesta es porque no estás alineado con los market makers. Tienes que ver en qué cajita o en qué etapa del market maker estás y la posibilidad que existe en que el mercado se te vaya de una vez porque estás en una consolidación y no hay necesidad de retroceder, o porque simplemente ya hiciste un reversal y viene una fase expansiva. ¿Ok? Recuerda que después de un reversal viene una expansión. Bien, aquí te muestro casos hipotéticos, por ejemplo, que te van a pasar en la vida real. Definiendo esto, entonces, en la sesión de Nueva York, mira, te estoy poniendo otro ejemplo, ¿ok? Aquí estoy utilizando la sesión de Nueva York en esta parte, ¿ok? Estoy reordenando todo para que veas que esto también pueda pasar en la sesión de Nueva York, ¿ok? En la anterior te estaba mostrando que Nueva York estaba por aquí, esto era como un Londres, esto era como un Asia, ¿ok? Aquí te estoy rodando la gráfica o te estoy rodando el ejemplo bajo este mismo esquema, pero poniendo otra sesión, para que veas que realmente a ti no te importa como tal tanto la sesión que estás tocando. O sea, sí te importa porque debes alinearte con el calendario económico y saber en pues dónde va a haber mayor volatilidad, pero lo que quiero que interpretes es que trates de leer la estructura de mercado y el esquema market maker para que te posiciones. Entonces, sabiendo lo de los 4 elementos, tuvimos ese barrido y mira, entonces tenemos un Nueva York de reversal. ¿Ok? Aquí tuvimos un Londres de consolidación, un Asia prácticamente de consolidación, y entonces luego que se toman esos mínimos, Nueva York expande. ¿Ok? Nueva York expande y al día siguiente, entonces Asia prácticamente continúa la tendencia. Londres consolida y luego entonces New York retracement, ¿ok? Hace otro barrido y retrocede. Te va a pasar de que va a coincidir que Nueva York hace los reversal, pero es porque te estás posicionando en el momento exacto, en el momento correcto, posicionado en un esquema market maker, ¿ok? Supongamos que aquí fueron las 2 de la tarde Nueva York y por eso entonces hubo este desplazamiento. O sea, se engañó a todo el mundo. En Nueva York entonces dio un movimiento alcista y cuando salió la noticia de la FOMC, ¿ok? Aquí de las declaraciones de tipo de interés, subieron el precio a capitalizar el rejection block y luego salió un mechazo, dejó una mecha grandísima y el mercado entonces empezó a caer. ¿Ok? Y luego entonces al día siguiente descansa el precio con un retroceso o una acumulación en Asia, ¿ok? Y luego se termina cayendo otra vez. ¿Qué pasaría? Y por eso te digo este caso hipotético. Vamos a suponer de que esta subida no ocurrió, sino que ocurrió, y te lo voy a poner en color verde para que te acuerdes de los 4 elementos de la consolidación. Imagínate que el precio llegó aquí y se consolidó, ¿ok? Entonces el precio aquí empezó a enrangarse durante la sesión de Asia, ¿ok? Y de repente ves que en London de repente pueden pasar dos cosas. Sube, hace una pequeña manipulación con una SMT y se cae, ¿ok? Una SMT bajista, o simplemente esto llega como al equilibrio y se cae. Y durante la sesión de Londres fue completamente bajista. Entonces esto es lo que le llamamos un London Delayed Protraction, un LDP. ¿Ok? Ese London Delayed Protraction es que el mercado no tuvo la necesidad de manipular, de ir por encima, hacer un AMD, por así decirlo. ¿Ok? Acumulación, manipulación, distribución. Eso no, basado en el Power of 3, no se lee así. Porque si estás en un market maker donde hubo acumulación, tenlo muy por seguro que se va a caer. O cuando mucho manipula por encima con un spike, genera una SMT y se cae. ¿Ok? Ten eso muy presente. Ahora, aquí qué pasó en Londres. En Londres, supongamos, salió una noticia, hubo un retracement, salió una noticia a las 2 de la mañana, ¿ok? A mediados de la sesión de Londres, y luego entonces el mercado termina expandiendo mucho más hasta alcanzar el punto mínimo de liquidez.
¿ok? Durante la sesión de Nueva York, entonces ya el mercado se empieza a ver un reversal y tú vas a aprovechar el Optimal Trade Entry o retroceso en un FBG, el retracement, para nuevamente expandir otra vez apoyándote en una nueva noticia. Por eso es que es tan importante, ¿ok? Alinearte con el calendario económico.